glorioso Rey, poderoso en majestad, tú eres santo, tú eres digno, tú eres Dios. Que venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Quiero compartir una palabra, un concepto, una idea que considero muy importante para lo que vendrá a continuación. Yo estaba preparando otra cosa esta semana para ministrar, pero de repente, mientras estaba preparando el otro bosquejo, el Señor me habló de esto, que es un problema que creo que debemos solucionar. Nosotros en la doctrina del Señor, en la palabra del Señor, tenemos bastantes dicotomías, cuestiones que de alguna manera parecieran extremas, ¿no? Tenemos el concepto del carnal y de lo espiritual como dos cosas que son extremas. El concepto de la ley y la gracia como dos cosas que también parecieran ser extremas y que necesitamos reconocer. Así como a muchos no les resulta muy fácil reconocer cuando están actuando carnalmente y cuando están actuando espiritualmente, también a muchos les resulta complicado cuando están siendo legalistas, cuando están perseverando en la gracia del Señor. Lo mismo pasa cuando hablamos de bendiciones y de prosperidad y de cosas que tienen que ver con alguna forma de éxito cristiano o de avance en el camino del Señor. A muchos les resulta dificultoso diferenciar lo que es del reino de Dios con lo que es del mundo. Y tal vez consideran un progreso en el mundo como un avance en el reino. O una prosperidad que es pasajera en reemplazo de una circunstancia o un avance espiritual que es de carácter eterno. También veo ciertas dificultades al hablar con los hermanos porque tienen ese concepto de lo que es natural y de lo que es sobrenatural, que es un concepto netamente del mundo. O sea, lo que es natural para aquel que ha asumido naturalmente una vida natural y vive naturalmente, sujeto a las leyes de la naturaleza. Y aquello que es sobrenatural, que ha sido utilizado básicamente para lo que es paranormal, lo que no es normal, lo que es de difícil explicación. Y entonces, claro, todos esos conceptos mezclados con un poco de sal, vinagre y aceite le hacen una ensalada a los hermanos, pero extraordinaria ensalada. Entonces, cuando se ministra la palabra de Dios, no cae donde debe caer, cae en medio de esa ensalada. Y entonces muchas veces hablamos cosas que pareciera que la gente entendió y en realidad lo que hizo fue agregarle a su concepto, a sus errores, a sus ideas parcialmente ciertas, porque no hay peor mentira que la que es media verdad. Y entonces en vez de progresar, cae como si fuera una especie de saco roto. O sea, no lo ayuda a avanzar. Y entonces el Señor ayer me decía de alguna forma, si querés explicar esto que quería yo explicar ayer, yo quería hablar fuertemente acerca de por qué es necesario el testimonio en la vida de un creyente. Que una vida sin testimonio jamás podrá hacerle frente al ataque del enemigo. Es una cosa, parece hiper básica, pero no lo es.
porque demanda entender qué es el testimonio. Y el testimonio es de carácter espiritual, y el testimonio es una cuestión de la gracia, y el testimonio de un creyente para el mundo es sobrenatural, y entonces ahí entonces hay que explicar otras cosas. Y creo que lo más importante que tal vez puedo yo tratar de comunicarles hoy es el concepto más básico sobre el cual debemos edificar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que significa terrenal y qué es lo que significa celestial? Porque la Biblia utiliza mucho ese concepto. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, verso 5, dice: haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Por dónde arranca? Haced morir lo terrenal. Es decir, la vida del cristiano tiene que ir siendo cada vez más celestial. Debe identificarse cada día más con su nueva naturaleza. Debe identificarse más con su morada eterna. Debe identificarse con su Creador, con su Salvador, con sus hermanos. Y como en ese verso el apóstol Pablo va a lo práctico inmediatamente, la mayor parte de los creyentes interpretan que hacer morir lo terrenal es esa lista, donde dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces ahí, como no tengo claro el concepto de la ley y la gracia, tomo esta palabra como un checklist, como un listado de cosas que tengo que sacar de mi vida, y habiendo hecho eso, ya entonces hice morir lo terrenal. Pero en el contexto en el que está explicado, en el que el apóstol Pablo está hablando en el libro de Colosenses, él está hablando de una visión, él está hablando de una vida completamente orientada, donde dice: si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses capítulo 3, mirad las cosas de arriba, o desde arriba, que es en realidad lo que quiere decir. Poned la mira, es decir, ubicad la mira arriba, para ver desde arriba lo que ocurre en la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Creo que así dice más o menos Colosenses capítulo 3. Y entonces dice: haced morir lo terrenal. Si usted aquí abajo, sentado aquí abajo en su reposera o en su sillón preferido, quiere hacer morir lo terrenal sin estar sentado en los lugares celestiales en Cristo a la diestra de Dios, bueno, no va a poder. No va a poder, porque no va a poder tener su corazón arriba y su cabeza abajo. Entonces tiene que entender que hacer morir lo terrenal es un proceso. Y para poder hacer morir lo terrenal, como nada queda vacío, la única forma es llenarse de aquello que es celestial. Veamos, por ejemplo, cómo presentaba Juan, aquel que predicaba el arrepentimiento. Y nosotros somos predicadores de arrepentimiento, predicamos un evangelio que lleva al arrepentimiento. Pero cómo explicaba la diferencia entre un predicador de arrepentimiento, la ley, un predicador que descubre el pecado, que trae luz para que podamos tomar decisiones, que era Juan el Bautista, y la diferencia entre tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 31. El primer
celestial, el primogénito de los celestiales, de los nacidos del cielo. Está diciendo Juan, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, o sea, él. ¿Sí? Y cosas terrenales habla. Le hago una pregunta. ¿Cuántos pecadores hay en el cielo? Ninguno. O sea, ¿qué se habla? ¿De qué se habla en el cielo? Nadie se tiene que arrepentir de nada. Nadie tiene que perdonar a nadie. ¿Cuál es el mensaje celestial? Evidentemente es distinto al mensaje terrenal, ¿sí o no? ¿Necesita ley el cielo? No necesita ley, porque el autor está ahí. Y no hay desobediencia en el cielo, ni muerte, ni castigo, ni ninguna de las cosas. Por lo tanto, ¿la ley de qué carácter es? ¿Terrenal o celestial? La ley es terrenal. ¿Y cómo convive aquel que ha nacido del cielo, que ha nacido de la palabra y del Espíritu con la ley? ¿Cómo convive el nuevo pacto con el antiguo? Solo en el corazón de un confundido. Jesús es el primero, Él es sobre todos, y sobre todo significa sobre Moisés, sobre los profetas, sobre todo lo que aquí en la tierra ha manifestado tener su origen en Dios, porque Él es Dios. ¿Entiende la diferencia? Él es celestial, el que viene del cielo es sobre todos. Y ese es el que está en nosotros, mayor que el que está en el mundo. Nuestro llamamiento, fuimos llamados por la predicación de la palabra, y yo sé que usted en su llamamiento tuvo arrepentimiento, tuvo convicción de pecado y recibió fe de una manera impartida, porque la fe es un don de Dios. Pero en Hebreos capítulo 3 dice claramente que nuestro llamamiento es celestial. No tenemos un llamamiento a una santidad proveniente de la ley o a una justicia proveniente de la ley o a una cuestión que pueda ser alcanzada por cualquier cosa que tenga carácter terrenal. Dice en Hebreos capítulo 3 verso 1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad ¿a quién? Al que vino del cielo, al que fue enviado, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerar, ¿sabe lo que significa? Ponerse en lugar de. Eso significa considerar. Compartir un lugar con alguien. ¿Cuándo yo tengo consideración con otro? Cuando me pongo en sus zapatos. Cuando trato de entender qué le pasa a él. Ahí estoy considerando. Y acá lo que me está pidiendo el Espíritu de Dios es: si yo fui llamado, yo soy participante de un llamamiento celestial, debo considerar o debo entender en qué lugar estoy puesto hoy. Estoy puesto, así como somos cuerpo de Jesucristo, en el lugar de aquel que tiene una identidad celestial. Desde el principio de este año, el Espíritu de Dios me viene hablando que el grave problema que tenemos la mayor parte de los cristianos
es que tenemos una identidad y un propósito que no están siendo armonizados. Entendemos un poco el propósito, estamos aquí para dar testimonio, para orar, para predicar la palabra. Medio que el propósito lo tenemos claro, por algo estamos aquí todavía, pero no es nuestra identidad. Nuestra identidad es ser cocinero, pintor, policía, una identidad totalmente divorciada del propósito, como si el propósito fuera, entre comillas, algo sobrenatural. O sea, algo que nos ocurre en determinados momentos, ante ciertas invocaciones y ambientes espectaculares, donde es necesario armar toda una escenografía para que anestesiamos la carne por un rato, porque muerta no está, y entonces surge una identidad de adorador y surge una identidad de predicador, y entonces nos vienen ganas de orar por los hermanos, y vos decís, wow, me pasa 2 horas por semana. Y si eso ocurre, es una evidencia de que nuestra identidad y nuestro propósito no están funcionando en armonía. Porque tenemos una mentalidad terrenal y un corazón celestial. Algo tiene que cambiar. La relación que tenemos con el Padre, nuestra relación con Dios, por la cual nosotros podemos llamarle a Dios Padre. Fíjese que Jesús se toma el trabajo de enseñarnos a orar. Y no le oramos al Dios del universo, al infinito, inconmensurable, incomparable, altísimo, sino al Padre nuestro, pero que está en el cielo. Que claramente es nuestro Padre celestial. Un viejo himno decía: al Dios y Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos todos a adorar. Era 244 del himnario de gloria. Ahora, el Padre celestial es en tanto y en cuanto usted y yo seamos también celestiales, Él es nuestro Padre. Pero en cuanto caminamos por la tierra y nuestra mentalidad y nuestro corazón sigue aferrado a lo terrenal, pues entonces nuestro Padre es la herencia que tenemos genética, física, terrenal. El Padre es celestial, el Hijo es celestial y los creyentes somos personas que hemos nacido de nuevo con una identidad celestial. Una identidad celestial. Es decir, así como nosotros tenemos 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos como el primer Adán, es decir, conservamos la semejanza de Adán. Adán en hebreo es hombre, o sea, el hombre que creó Dios, que lo hizo de barro. Yo pensaba, esta semana tuve que ir a limpiar unas canaletas, ¿no? ¿Vio las canaletas de la lluvia? Y en el campo todo eso se llena de tierra, de hojas y de barro, Entonces, intenté hacerlo con una palita, de esas palitas Lineman que tienen punta. Es más difícil que retroceder en chancleta. Entonces le dije a Margarita, tráeme un guante y voy a sacar el barro con la mano. Y cuando me estaba poniendo el guante, el Señor me dijo, yo no me puse guante, y metí la mano en el barro. Fuimos hechos de barro. Él por nosotros metió sus manos en el barro para formarnos y no nos desprecia. Él hizo al primer Adán, pero el proceso o el progreso del cristiano es simple.
La largada es el primer Adán y la llegada es el segundo Adán. Esa es la carrera. Ese es el progreso del cristiano. Salimos del primer Adán y habremos llegado cuando alcancemos la imagen de Jesucristo, el segundo Adán. Dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 47, el primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. ¿Qué fue Adán? Desobediente. Así todos los hombres que nacen en la tierra. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Más claro? Somos transformados de Adán a Cristo. Somos cambiados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y es nuestra mente el principal obstáculo que el Espíritu Santo de Dios tiene para avanzar en esa transformación. ¿Usted cree que Dios no quiere que usted haga milagros? ¿Usted cree que Dios no quiere que usted hable en nuevas lenguas, que usted ponga la mano sobre los enfermos, que usted eche fuera demonios? Si esas son las señales que siguen a los que creen. Son señales de que el cielo está en la vida de alguien que comenzó como terrenal, pero tuvo un encuentro por la gracia del Padre Celestial con el primogénito de los celestiales, Jesucristo, para que seamos transformados a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Debo creerlo? Pero, ¿y si no, entonces para qué sirve la fe si no es para creer eso? ¿En qué cree si no cree en eso? Digo, Dios, ¿qué cree? ¿En qué cree si usted no cree que va a orar por un enfermo y se va a sanar? ¿En qué cree si usted no cree que va a predicar la palabra y alguien va a tener convicción de pecado y se va a arrepentir? ¿En qué cree si usted no cree que al morir vamos a la presencia de Dios? ¿En qué cree entonces? Pero esa fe no es emocional, sino forma parte de nuestra nueva naturaleza a la que estamos siendo transformados por el Espíritu de Dios. Dice Filipenses capítulo 3, en el verso 18, porque por ahí andan muchos, este parece medio Dani, ¿no? De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será la perdición, porque su Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¡Qué vergüenza! Pensar solo en lo terrenal. ¡Qué vergüenza responder al señuelo del pescador, que encarna con tu necesidad! Si necesitas sanidad, prometerá sanidad. Si necesitas prosperidad, prometerá prosperidad. Pero nuestra oferta es celestial.
no es terrenal. Nuestra sabiduría, nuestra inteligencia debe ser capaz de predicar el Evangelio sin recurrir a un evangelio carancho que aparece donde hay una necesidad y presenta una tarjeta de abogado. Como cuando alguien tiene un accidente y aparece un abogado y dice, ¿necesita un abogado? Y ahí aparece el evangelista cuando la persona está vulnerable, porque está enfermo, porque tiene problemas, porque tiene diferentes dificultades, y viene el evangelista caranchisco con la tarjeta y dice, yo tengo la solución. Sin hacer referencia a un ministerio que se llama así, ¿no? Lo dejamos de lado. Nosotros tenemos que presentar a Cristo. Y Cristo no es el parche que viene a tapar el agujero de tu vieja vestidura. Cristo es un reemplazo, es una renuncia a la vida terrenal, es una decisión de dejar atrás el pasado, no solamente el pasado que nos duele, el pasado en general, todo el pasado terrenal, para adquirir una identidad espiritual que nos alinee con el propósito de Dios, que es que cada uno de nosotros seamos iguales al Señor Jesucristo. No es, hace unos meses atrás prediqué acerca de Usías e Isaías. Usías significa Dios es mi ayudador, y muchos andan así, buscando ayuda, que Dios los ayude a hacer lo que ellos quieren ser en la vida. Llegó un determinado momento que el rey Usías se la creyó, entró al santuario, se enojó, murió leproso, porque para él Dios era, marcado tal vez por su nombre, una muleta donde apoyarse, una ayuda en el momento de dificultad. Para muchos creyentes Dios no es ni más ni menos que eso, es la mutual, es la obra social, es la emergencia, es el llamo y viene la ambulancia. No se sienta mal por esto, no lo estoy acusando de nada, simplemente estoy reflejando una realidad. Si usted cree que no es cierto que es así, dígame. Pero creo que mayormente es así. Ahora, no ese es el Evangelio. Jesús predicaba el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio del reino de Dios es la declaración de un gobierno, de un rey. O sea, el Evangelio del reino de Dios es declarar que reina Jesús sobre todo lo que nosotros consideramos creación y nosotros mismos también. Ese es el Evangelio del reino. Pero pasa el tiempo y empiezan a escribirse libros y a dar clases y a enseñar cómo progresar, cómo cambiar, cómo mejorar, cómo autoayudarse. No hay nada más contrario a la salvación que la autoayuda. O me ayudo solo o necesito un salvador. Estamos hasta la mano, si no. Entonces Santiago dice en el capítulo 3, en el verso 13, ¿quién es sabio y entendido en este tiempo? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría que sirve para acusar,
que sirve para defenestrar a alguien, que sirve para criticar, que sirve para declarar algo que nos haga sentir a nosotros mejores que otros, esa sabiduría que la tenemos, miramos y decimos, este está hasta la mano. Yo tenía un amigo pastor que decía, qué turba que tiene ese. Todos estaban turbados, menos él. ¿Sí? Pero dice la Biblia que esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. ¿Descubriste que sos mejor que alguien? ¿Qué problema? Porque esa sabiduría es terrenal, pero es instintiva, es animal. Y ahí es donde Satanás toma ventaja, es diabólica. Te hace sentir mejor que alguien. ¡Wow! Te hace sentir mejor con vos mismo. Entonces el arrepentimiento se convierte en un hecho del pasado cuando debe ser una práctica permanente. El perdón, ¿cómo voy a perdonar a esta basura? Si usted no perdona, hermano, se va al infierno. Así se lo digo. Porque está en desacuerdo total con el que perdonó a todos. Él los perdonó. ¿Podrán andar juntos dos que no estuvieran de acuerdo? Nuestro trabajo en el llamamiento o nuestra vocación en el llamamiento debe ser siempre celestial. No debemos estar persiguiendo un objetivo terrenal. Por eso incluso yo me siento conforme. Algunos me dicen, pero Dani, con todo lo que vos trabajaste para otros ministerios, vos tendrías que tener una iglesia grande, porque has ayudado a otros siervos a tener iglesia grande. Y eso no me va a ser tenido en cuenta en el cielo, digo. Si te diste cuenta vos, digo, seguramente allá también se dieron cuenta. Y yo recompensa de aquí de la tierra no estoy buscando. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando daba su testimonio al rey Agripa, un hombre conocido tal vez en las Escrituras por educación, no por cultura, digamos, no por fe, y le decía, lo que yo hago, mi vida entera, después de ese encuentro que tuve con el Señor, después de esas palabras que el Señor habló en mi vida, yo solamente trato de mantenerme no siendo rebelde a la visión celestial. Yo sé que muchos han recibido una visión de parte del Señor, o una palabra, tal vez en su conversión, tal vez en algún momento, y la emoción de cuando el Espíritu de Dios te tiene en cuenta y suelta una palabra sobre tu vida, es apasionante. Pero si la consideraste de Dios, toda tu vida debe alinearse al cumplimiento de esa palabra para no ser rebelde a la visión celestial, a cómo están mirando tu vida desde los cielos, desde el trono de Dios. Como no hay presente, ni pasado, ni futuro, tal vez le están diciendo a alguien que todavía no está en condiciones, vas a ser un siervo de Dios. Ya está visto esto. Dios ya lo vio y lo reveló a alguien que habla de parte de Dios. Y miras sobre alguien y decís, Dios escogió a este, es un instrumento escogido, como le dijo Dios a Ananías sobre la vida de Pablo, de Saulo de Tarso. Pero le falta muchísimo. No, para Dios no, Él ya lo vio. Y el que recibe la palabra está en deuda con esa palabra. ¿Cómo alguien va a recibir una revelación de parte de Dios y un llamamiento celestial con revelación de destino y va a vivir como si nada?
está demorando el plan de Dios. Obviamente ninguna cosa saldrá bien. Lejos de la voluntad de Dios, nada tiene sentido. El secreto del éxito, de la vida, de la paz, del gozo, del fruto del Espíritu está en caminar alineado al Espíritu de Dios. Por eso el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo. Si está faltando eso en tu vida es porque está faltando alinearla con el Espíritu. Amén. Entonces debemos caminar. Porque si alguno no entiende todavía lo que significa que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, temor de Dios significa que en aquello que conocemos al Señor, respetemos su voluntad. Y si Él nos ha revelado su voluntad para nosotros, darle la espalda es irrespetuoso. Debemos alinearnos al propósito de Dios. Wow, no pensé que iba a ser tan largo esto. Bendito Jesús. Si no caminamos en esa identidad celestial, pues entonces no vamos a gozar tampoco de las bendiciones de Dios. Porque dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa bendición aplica cuando nosotros ocupamos nuestro lugar celestial, cuando ocupamos nuestra identidad. Ahí hay toda bendición. No sabiendo cómo explicarlo, hace muchos años atrás yo le decía a un hermano, si no hay progreso, si no hay avance en tu vida espiritual, en el llamado de Dios, no hay bendición, porque es como el juego de la oca. Tenés que caer en ese casillero. La bendición te está esperando ahí. Pero si vos tomás por otro camino, no la encontrás. En cambio, si vos avanzás en el camino del Señor, vas al encuentro de la bendición. Es más, la bendición te alcanza. Te sigue y te alcanza. Porque estás yendo en el camino del Señor y cada paso que das tiene su premio, tiene su recompensa, tiene su provisión. La provisión viene de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscadlo, procurarlo, caminar, avanzar, y todas las cosas serán añadidas. ¿Eso es lo que dice o no es lo que dice? Pero si estás buscando las cosas, no las encontrás. Busca el reino y encontrarás las cosas. Eso que pareciera que es imposible, se te niega porque estás caminando en círculo alrededor de un monte en el desierto, cuando la tierra prometida está del otro lado del Jordán. ¿Entiende? Avance en el destino. Se va a tener que mojar los pies. Pero si no avanza hacia la tierra de las promesas, donde ya no hay más maná, donde ya no hay más comodidad, donde ya no hay más la nube de día ni la columna de fuego a la noche, ya del otro lado, en tu madurez, hay que sembrar para cosechar y hay que hacer guerra espiritual para liberar tus promesas que están ocupadas, que están en manos del enemigo, y hacerle soltar lo que es tuyo. Eso es la autoridad del celestial. Dice Lucas capítulo 11, verso 20. Si por el dedo de Dios, dice Jesús, yo echo fuera demonios. Es decir, si tengo una autoridad, la mano de Dios me acompaña. Ni siquiera la mano, el dedo. Echo fuera demonios porque el dedo de Dios le dice así: fuera. Y si por el dedo de Dios, dice, yo echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si no estás teniendo autoridad en tu vida, en tu lucha espiritual, no estás ejerciendo la autoridad que el cielo tiene sobre todo lo demás.
Estás creyendo que estás en una lucha entre iguales, cuando en realidad iguales son las criaturas. Los terrenales son iguales a los demonios, son seres creados. No tienen más autoridad unos que otros. Pero cuando estamos en el Cristo Jesús, en el Señor, pues entonces los demonios se nos sujetan. No tienen ninguna autoridad sobre nosotros. No sé qué es lo que está explotando, pero no es el micrófono. Es el micrófono. ¿Y dónde explota? ¿Acá? Hace ruido cuando quiere. Ahora, ya voy a terminar en algún momento del día. ¿Qué pasa con nosotros cuando vivimos en esta ambigüedad? El apóstol escribe en la carta de Hebreos capítulo 6, verso 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Cómo es el don? Es celestial. Demanda una conducta y un carácter. Fueran hechos partícipes del Espíritu Santo. Sean otra vez, habla otra vez de que Cristo sea sacrificado otra vez y derrame su sangre otra vez y nos perdone otra vez y escriba nuestro nombre en el libro de la vida otra vez y haga todo otra vez todos los días, porque todos los días nos debatimos entre nuestra identidad celestial, el don de ser hechos hijos de Dios, y nuestra identidad natural. El don celestial es la salvación, es el regalo de ser celestiales, ¿entiende? ¿O me expliqué bien? Y para eso es imprescindible la iglesia, cosa que los que no tienen conocimiento hoy se han convertido en enemigos de la cruz y en enemigos de la iglesia. La iglesia es cualquier cosa menos la iglesia de Jesucristo. Es una ONG, es un lugar donde se trata bien a la gente, y mucha gente permanece en la iglesia porque lo tratan bien, no porque ha nacido de nuevo. Y se trae a la gente a la iglesia, no al reino, dándole toda clase de incentivos para que esa persona en sus necesidades terrenales la sienta cubierta a través de la iglesia. Entonces la iglesia se convierte en un colectivo terrenal que lo único que hace es investigar cuál es la necesidad y poner un corcho en el agujero. No es ese el propósito de la iglesia del Señor. Y si nosotros aquí en la tierra estuviéramos enfermos o tuviéramos hambre o lo que sea que este cuerpo, digamos, demanda, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, y acá está hablando de la iglesia, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No está hablando de una casa para ir a vivir. Está hablando de la iglesia, que es la casa del Señor, columna y baluarte de la verdad. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuántos hermanos gimen por ser revestidos de la iglesia? Por ser parte, por ser carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Por participar del cuerpo del Señor, no como un emblema, sino como algo que entendí, discerní, entiendo, es una necesidad, es mi identidad eterna. Por toda la eternidad he dejado de ser un individuo para ser un miembro del cuerpo del Señor. Por toda la eternidad he dejado de ser individuo
independiente, llanero solitario, para hacer su carne. Oh, no entender eso te deja fuera de mucha bendición, genera resentimiento, da permiso al rencor, da permiso a la falta de perdón, da permiso a la discriminación, da permiso a sentirse mejor que otro. Personas que andan por ahí buscando una iglesia que sea digna de ellos. Luego, pastor, estoy buscando iglesia. ¿Cuántas viste ya? Y 5 o 6. O sea, qué capo que sos. No te va ninguna. Una te queda chico, la otra te queda grande. ¿Cómo es? Te probás la iglesia como si fuera un saco. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Una vez identificado, ya soy parte. Puedo estar en cualquier lugar, pero soy la iglesia. Soy parte. Soy parte. Ahora bien, dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9, creo que es Pablo, sostengo que es Pablo, el primer pacto, el de la ley, tenía ordenanzas de culto y tenía un santuario terrenal. El primer pacto, y muchos creyentes vienen a Cristo y luego se entierran en el primer pacto, en el culto y en el santuario. Voy al culto, voy al santuario, voy a la iglesia. Pero el nuevo pacto no es así, porque en el nuevo pacto Cristo es el santuario, el sacerdote y la víctima. Él es absolutamente todo. Por eso, si estoy en Cristo, ya lo tengo todo. Y en cualquier lugar donde yo esté, soy carne de su carne y hueso de sus huesos. Eso es lo que me permite a mí alcanzar ese buen testimonio que necesito para vencer. En Hebreos, ya termino, de verdad, 11:13 dice: conforme a la fe, murieron todos estos, los héroes de la fe, ese listado, sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo murieron? Sin haber recibido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que no eran terrenales. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor. Esta es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Me gusta por lo positivo y por lo negativo. Dios no se avergüenza de los que tienen su mirada puesta en lo celestial, pero no tendrá Dios vergüenza de aquellos cristianos comprados a precio de sangre que solamente tienen su mirada puesta en la terrenal. No traerán vergüenza al Señor, porque de alguna manera está implícito, ¿no? Ahora bien, en Apocalipsis, al final de los libros, cuentan cosas que son, que fueron y que serán. Y habla de una batalla tremenda que se desató en los cielos, donde criaturas creadas por Dios lucharon contra otras criaturas. Era una lucha de semejantes. Satanás y sus ángeles contra Miguel y los ángeles fieles al Señor.
Sabemos que proféticamente hemos recibido una palabra de parte de Dios de que tenemos enemistad con la serpiente, y la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. No podemos ser amigos del diablo. O sea, está decretado que seamos enemigos. Él herirá en el talón y nosotros le heriremos en la cabeza. ¿Qué es lo que hiere al diablo en la cabeza? ¿Qué herramienta es, qué arma es la que hiere al diablo en la cabeza? Apocalipsis 12:11 dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Ya ha sido derramada la sangre del Cordero. Una parte está hecha. No tenemos que hacer nada nosotros ahí. Pero dice: y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas. ¿Cuáles? Las terrenales. Hasta la muerte. Haced pues morir en vosotros lo terrenal, si quiere vencer. Si quiere vencer. Si quiere vencer. Así que no os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millones de ángeles. ¿De qué ángeles? De los que han vencido a causa de la sangre del Cordero y del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El sentido que tiene esto habla de lo terrenal, ¿me entiende? Algunos están orgullosos de su origen, de su apellido, de su patria, de su identidad terrenal. Tienen un arraigo. Y es lógico, porque así es la naturaleza terrenal. Pero si queremos vencer, si queremos realmente ser con Cristo más que vencedores, pues entonces por medio de la fe tenemos que adoptar esta nueva identidad. Luego hablaremos de lo que es carnal y de lo que es espiritual, pero arranquemos por lo básico. Arranquemos por la identidad. Usted y yo hemos nacido del reino y somos ciudadanos de lo celestial. Y tenemos respuesta de parte de Dios, porque estamos juntamente con Cristo sentados en los lugares celestiales, por encima de todo principado, por encima de toda autoridad y de todo nombre que se nombre, en este siglo y en el venidero. Si usted asume esa identidad celestial, nada es imposible. Todo lo que le corresponde como herencia en el cielo, usted puede disfrutarlo hoy, haciendo una irrupción del cielo en la tierra, porque usted y yo somos la irrupción del cielo en la tierra. Somos ciudadanos del cielo y a nosotros las leyes del cielo son las que nos rigen, y nada es imposible para el que cree. Hay sanidad, hay libertad, hay salvación, hay llenura del Espíritu de Dios, hay un ministerio, hay un plan de Dios para servir, en tanto y en cuando usted y yo tengamos el cuidado de conservar nuestra identidad celestial, para que sea hecha la voluntad de Dios, como es en el cielo, así también en la tierra. Amén. Vamos a orar al Señor. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro.
aunque la tumba se cerró, el cuarto día ya llegó. No puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar en ti.